¿Cómo va a ser la economía argentina de este 2022 si logramos un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pasaría si no se hace el acuerdo? ¿Cómo se modificaría la vida de la gente común y de las empresas? Estas van a ser algunas de las preguntas que le vamos a hacer a nuestro invitado. Estamos hablando del diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ricardo López Murphy. Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias por este contacto con Meridiano 64. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, Ricardo, el gusto es nuestro. Cuéntenos en qué se modificaría la vida de la gente común y del empresario de lograr o de no lograr un buen acuerdo con el Fondo Monetario. Yo diría, en principio, no es con el fondo, es con todos los organismos multilaterales, con el Club de París, digamos, con todos los instrumentos de acceso a crédito no mercantil que hay en el mundo. O sea, usted tiene en el mundo el crédito mercantil, ya sea del financiamiento del comercio exterior o el de bonos y el flujo del mercado de capitales, y usted tiene el crédito no mercantil, digamos, de instituciones que son propiedad de los países, de los estados de los 200 países, o sea, el Fondo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Club de París, que es la asociación de los bancos estatales de financiamiento de la inversión. En general, ningún país entra en cesación de pagos con ellos porque eso prácticamente cierra todas las fuentes de crédito disponibles. Siempre son prestamistas que lo hacen aún en condiciones muy adversas, al revés de los bonos o del crédito comercial, que son operaciones más de mercado. Entonces, haber llegado a romper con ello es prácticamente volverse un paria financiero, tener que operar al contado y básicamente no resulta viable una economía moderna y de alto desarrollo tecnológico como la nuestra que opere en ese contexto. Creo que sufriría un proceso de degradación muy grande de entrar en esa crisis. Ahora, esperemos que prime el buen sentido y el país se encauce. Como tenemos tanta dificultad y tantas oportunidades, encauzado en una senda previsible, debería ayudarnos en un contexto que el mundo crece por los cambios tecnológicos, por los años que estuvo detenido y, creo yo, por la revolución en las comunicaciones, en los transportes, en los materiales. Eso debería ayudarnos, dado que nosotros estamos en un escalón relativamente bajo del estado de las artes en la manufactura, en muchos sectores donde tenemos un gran potencial, pero la falta de capacidad de inversión, la falta de ahorro, las dificultades producto de la desconfianza nos han tenido aislados. Así que yo diría, el escenario de evitar una salida catastrófica, yo veo buenas perspectivas para Argentina, sobre todo cuando se reanuden los flujos turísticos, las corrientes comerciales se terminen de normalizar, se normalice también la logística en el mundo, que ha tenido, digamos, los problemas propios de una pandemia. Así que ahí veo un escenario, digamos, de posibilidades para todos. En el otro escenario es el de un aislamiento que no conozco un caso de un país de ingresos medios como Argentina. No creo que haya experiencia, pero me temo que va a ser muy traumática porque nuestras vinculaciones con el mundo son muy intensas. ¿Usted piensa, Ricardo, que verdaderamente Cristina quiere acordar con el fondo y después lavarse las manos con lo que ocurra, o que realmente quiere romper esta relación y esta posibilidad de pedalear los pagos? No lo sé, yo creo que eso es más para un psicoanalista que para digamos, en todo caso, un diputado,
un miembro del sistema político. Yo las intencionalidades me son difíciles de jugar. Yo trato de apelar a un racionalismo crítico, es decir, a mirar los beneficios y costos de los problemas, y me parece que en los términos que lo he planteado y que está planteado el problema, no da lugar a devaneos ideológicos, sino da lugar a conducta esquizofrénica o patológica. La opción de la ruptura con la comunidad internacional es extremadamente costosa. Yo espero que no hagamos la prueba porque el país ha sido laboratorio de muchos experimentos monetarios, cambiarios, fiscales. Hemos quitado, probablemente, le hemos quitado 13-0 a la moneda y creo que en el próximo roscazo le vamos a sacar 3 más. O Y con sea, necesidad vamos ya a hoy haber de hecho, sacarle 2 más de entrada, por lo bueno, menos. 3 yo diría estaría cerca ya, ¿no? Pero digo, este experimento nunca lo hicimos. Y yo temo que sea de dimensiones más graves que los anteriores. Esa es mi presunción. No tengo cómo probarlo. Bueno, el único caso que yo conozco equivalente es el de Venezuela, y ahí la caída del ingreso per cápita fue colosal, fue 85%. Piense usted que nosotros tenemos todos estos problemas porque nuestro ingreso per cápita hace 12, 14 años que no crece. Ahora, imagínese lo que es la caída del nivel de vida si usted tiene un derrumbe muy, muy marcado de su producción, porque se le fuga el capital humano, eso es muy importante. El capital humano en el mundo es 4 veces el capital físico. Lo que está saliendo de Argentina, que no lo tenemos bien mensurado, es una fuga de cerebro fenomenal, de los mejores que tenemos. Entonces, eso para pararlo hay que ofrecer un horizonte razonable. Eso es más Que, importante que la salida de capital financiero, que en todo caso claro, es más marginal. naturalmente la gente que elige irse se va porque no está este horizonte del que usted señala. Tomando su frase de relación costo-beneficio y con el diagnóstico que usted da de la economía, ¿qué habría que hacer en nuestro país para salir adelante y cómo podríamos hacerlo sin destrozar más aún el poder adquisitivo de los que menos tienen, que ya viene perdiendo poder adquisitivo desde hace por lo menos, Y quedándonos que cortos, serían los 10 que más años? sufrirían, porque una cosa que sabemos de economía es que cuanto más abundante es una cosa, más barata se vuelve, y cuanto más escasa, más cara se vuelve. Ese es un principio universal de la economía. Lo que está ocurriendo en la Argentina es que cada vez hay menos capital humano y cada vez gente con bajo nivel de preparación. Entonces esa gente, normalmente la gente más pobre, y esa gente está sufriendo, digamos, la falta de capital complementario físico, porque ha habido poca inversión en los últimos 20 años, y también falta de capital humano en toda la cadena productiva. Entonces, si el problema se arregla, lo que más beneficia, de eso no tengo ninguna duda, de los más pobres. El rumbo que tiene que tomar el país, yo creo que es bastante claro. Tiene que exportar, o sea, ese es un mercado formidable. Nosotros exportamos algo así como cerca de $1.400 per cápita, Chile exporta cerca de 5.000, o sea, ahí está claro dónde hay que ir. Tenemos que ir a un aumento enorme de exportaciones que nos dé la amplitud de mercados y nos dé la oportunidad de desarrollar algunas tecnologías y algunas actividades que necesitan un espacio muy grande. Ahí hay derivados de la minería, de las industrias derivadas de la minería, de la energía, de la petroquímica, de la química pesada, de los fertilizantes, donde es muy claro el caso. Ricardo, teniendo en Yo cuenta... diría, Sí. el otro caso claro que necesitamos aumentar la inversión. Nosotros necesitamos aumentar la inversión y retener el capital humano. Entonces, aumentar la inversión es un tema muy importante y eso requiere credibilidad. Una de las grandes ventajas de un acuerdo, que es que el acuerdo, ¿qué es lo que hace? Es lo que diga el gobierno argentino, nada más que en lugar de mantenerlo oculto, lo tiene que balizar. O sea, usted hace explícita las balizas
de su desempeño. Claro, medio difícil conseguir inversiones, se me hace, si usted trae $1 del extranjero y le dan 102 pesos y volver a recomprarlo le Bueno, cuesta pero eso 220. eso usted lo podría cambiar, usted podría ir pasando al dólar libre operaciones, por Ujú. ejemplo, todos los servicios podrían ir al dólar libre, el turismo podría ir al dólar libre, la compra de posición propia podría ir al dólar libre o la venta, Ujú. y usted Ujú. podría de esa manera atraer, por ejemplo, a todos los unicornios tecnológicos Ujú. que se han ido de Argentina básicamente por dos razones. Una, esta brecha cambiaria, si usted pone la empresa en Uruguay y vende al dólar verdadero, si vende acá, vende a la mitad del dólar, no se queda nadie. Ujú. Y la segunda es una tributación confiscatoria a las personas Ujú. exitosas que también hace que no, usted ve que es muy difícil que alguien que haya juntado una fortuna venga a vivir a la Argentina. Y los que Lógicamente. vienen hacen juicio por la tributación confiscatoria, los casos de Batistuta, Teve, todo eso están haciendo juicio, porque la plata duramente ganada se la quiere sacar. Exactamente. Entonces, un régimen tributario que favorezca la inversión, que favorezca la operación, yo creo que eso parte de más libertad, o sea, más inversión, y por último, más empleo privado. Nosotros en los últimos años hemos destruido alrededor de 200.000 empleos privados y subido alrededor de 700.000 empleos públicos. Ujú. Lo que hay que hacer es la cuenta al revés, o sea, más empleo privado, Ujú. más inversión, más exportaciones. Ese es el sendero inexorable. Ese es el sendero que va a estar en el plan balizado, como llamo yo. Balizas son los mojones iluminados. Ujú. Cualquier programa va a ir por ahí, y ese programa tiene la ventaja, como yo lo veo, de que es capaz de generar mucho empleo. Y si genera mucho empleo, arregla los problemas de la seguridad social y otras cuestiones muy complejas que tenemos. Ricardo, en las últimas 2 semanas, aquí en Meridiano 64, hemos entrevistado a Guillermo Moreno y a José Luis Espert. Nosotros hemos recopilado algunos segunditos de cada uno de ellos, quisiéramos que usted lo vea y luego nos brinde su opinión sobre lo que dicen, que está bastante relacionado también con su diagnóstico de la realidad actual. Posibilidad para tener un año razonable es que siempre dentro de la ley y el orden, siempre de los espacios institucionales, siempre preservando la organicidad de la patria. Lo que hay que, si es que Alberto Fernández se mira al espejo y deja de autopercibirse exitoso, es generar los mecanismos para tratar de cambiar el gobierno. No, no, con Esper o las ideas de Esper gobernando a partir del 23, con estas ideas la salida es a 6, claramente. Bueno, Ricardo, lo decía José Luis Espert, con estas ideas la Planteo, salida es Ezeiza. No sé si también bueno, escuchó a Guillermo Moreno que hay que generar los mecanismos institucionales y constitucionales para cambiar ahora mismo el gobierno, que se vaya Alberto y que se vaya Cristina. a ver, déjeme a mí hacer mi punto. Yo creo que tenemos que lograr resolver esa enorme incertidumbre, ese enorme desasosiego que hay por la ausencia de un plan claro, y que ese plan contenga esos puntos directrices que yo señalé. En ese caso, usted va a conservar la institucionalidad y no va a elegir Ezeiza para irse, sino para volver. En general, Argentina, si hace las cosas que debe hacer, tiene posibilidades muy interesantes de desarrollo. Fíjese una paradoja que a mí me cuesta tanto explicar cuando hablo para medios extranjeros. Nosotros estamos en una burbuja de gas, tenemos la segunda reserva de gas del mundo e importamos gas. Es decir, lo importamos a 7 veces lo que nos cuesta producirlo. Y encima lo Eso cuando traemos en un usted, barco, ni siquiera en un gasoducto. claro, en un barco o de bolín. Eso cuando usted lo dice, nadie lo puede entender. Y usted sabe, y ellos saben, que de ahí se derivan
actividades como la petroquímica, los fertilizantes, la química pesada, que dan lugar a una cadena de valor monumental. En el caso de los fertilizantes, haría explotar la producción de nuestras feraces praderas. Es decir, hay todo un razonamiento como si nosotros siguiéramos un camino de suicidio. Yo creo que hay que rumbear de otra manera, el rumbo es muy importante y hay que aprovechar ese potencial. Y hay que hacerse las preguntas, ¿por qué un país con esas reservas no las puede movilizar? Es decir, ¿cómo puede ser que con tantas ventajas no las pueda utilizar? Esa es la pregunta, la única que hay que hacerse. Bueno, Y yo creo que eso se debe a un mal diseño de las instituciones económicas, a un mal planteo conceptual sobre nuestros dilemas, entre otros esta locura de querer romper con las instituciones no mercantiles del financiamiento mundial, con la arquitectura financiera mundial. Es un disparate, es como si usted quisiera tener un banco fuera del Banco Central, no consigue depósito, no es factible eso. A ver, creo que ahí le encontré la vuelta a la explicación. Imagínese un banco que usted no puede hacer transferencias, no puede hacer operaciones, no le aceptan la tarjeta de crédito. ¿Usted sería cliente de ese banco? naturalmente que no. Eso es lo que se trata de hacer, esta locura que a veces no se dice en voz alta, pero en sordina se ha mencionado varias veces. Al revés de lo que opinan esas personas, cada día que perdemos en llegar a un acuerdo, juega en contra nuestra. O sea, si se hubiera buscado un acuerdo en plena pandemia, en el 2020, inmediatamente en la negociación con los bonistas, hubiéramos tenido en ese clima oportunidades formidables de ordenar nuestra situación. A medida que pasa el tiempo, que los problemas se reproducen y que las cosas parecen fuera de control, es todo más difícil. Incluso es difícil, véalo de este punto de vista, para los funcionarios de los organismos que tienen que llegar a un acuerdo con nosotros. Porque en general les ha costado la carrera a muchos de los antecesores. Entonces, meterse con un país donde se escuchan cosas locas y se dicen cosas locas genera esta incertidumbre. Fíjese que dos personas que usted puede estar de acuerdo o no, pero han tenido un rol protagónico en la vida argentina, como Esper y como Moreno, uno le dice que hay que cambiar el gobierno, yo no sé cómo se hace eso en el marco de esta institucionalidad, y el otro dice que es Ezeiza. Es decir, estas cosas solo se pueden decir en un clima donde prevalece esa sensación de que el gobierno, el liderazgo va a ser locura. Yo espero que no y trabajo para que no lo haga. Agregando a lo que usted decía, en el siglo XIX, en la época de Domingo Faustino Sarmiento, el tren Córdoba-Buenos Aires demoraba menos tiempo de lo que demora hoy, y Argentina produce alimento para 450 millones de personas y resulta que tenemos 5 millones que ni siquiera tienen para comer. ¿Es por la ineptitud de quienes nos gobiernan y nos han gobernado o hay intenciones espurias de alguna manera de enriquecer a ciertos sectores? Porque si no cabe en ninguna lógica esto que usted dice de tener la segunda reserva de gas del mundo y tener que pedirle a Trinidad y Tobago que nos mande un barco de gas. Es difícil de entender eso, pero eso es la pregunta que tiene que hacerse, es por qué cambiamos los secretarios de Energía en este gobierno, por qué esa cosa que es tan obvia no está clara. Si usted se acordaba lo que decía Guillermo Nielsen en la campaña y ve lo que han hecho, usted se da cuenta que hay una crisis conceptual muy grande. Yo diría que una muy buena explicación de lo que nos pasa es esa acumulación de impericia, violación de los derechos de propiedad y enorme incertidumbre. Si esas tres cosas, la impericia, la violación de los derechos de propiedad y la enorme incertidumbre la corregimos, a mí me parece que tenemos una oportunidad y ese es un beneficio inapropiable pero muy potente de firmar un acuerdo. Es decir, nos daría esa
digamos, ese camino iluminado, ¿no? Los más 50, por decirlo de alguna manera, cada vez más seguido están contando esos tiempos del 89, 90, 91, en donde se cambiaban los precios mañana, tarde y noche. López Murphy, ¿tenemos posibilidad de que se desate nuevamente una hiperinflación en este 22-23 en la República Argentina? Hay dos elementos que impidieron hasta ahora que usted tuviera una hiperinflación. Esos dos elementos están vinculados o a las reservas internacionales o a un flujo positivo de cuenta corriente. Mientras usted tenga en stock o en flujo los dólares, ese fenómeno es difícil que ocurra. Si usted deja de tener reserva, y eso estamos muy cerca, o el flujo de cuenta corriente se le vuelve negativo, ahí los riesgos suben extraordinariamente. Si usted repasa la historia, el problema del 89 fue que nos quedamos sin reserva y voló el tipo de cambio y bueno, y ahí empezó una aceleración fenomenal de la velocidad de circulación. Para darle una idea, la velocidad de circulación era 5 veces la que tenemos ahora. O sea, con la misma cantidad de dinero usted financia un nivel de precio 5 veces más grande. Y bueno, eso. Por eso no hay que jorobar con esas cosas. Seguramente, cosa que sí se está haciendo. Ricardo, la verdad que se nos ha acabado el programa. Ha sido un gusto tener este diálogo con usted. Esperamos nuevamente poder tenerlo aquí en nuestro espacio y, lógicamente, si viene aquí a Córdoba, en el estudio también. Muchas gracias. No, mi afán de participar a lo largo y a lo ancho del país es porque creo que la política tiene un rol docente. Si nosotros pudiéramos ilustrar correctamente los dilemas que tenemos, probablemente cometamos menos errores de los que cometemos. Muchas gracias. No, gracias a usted, Ricardo. Lo despedimos hasta la próxima.